gozo se llenó mi corazón cuando escuché una voz. Iremos a la casa del Señor. Tus caminos surcaron nuestros pies, llegándonos a ti, Jerusalén. De gozo se llenó mi corazón cuando escuché una voz. Iremos a la casa del Señor. Muy buenas tardes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, en este tercer domingo del tiempo ordinario, celebramos el Día de la Palabra de Dios. Hoy, de modo especial, dirigimos nuestra mirada al Señor, que nos convoca para actualizar su obra salvífica en nosotros. Por eso nos disponemos para el encuentro fraterno en torno a la mesa de la palabra y la fracción del pan, que nos congregan como miembros del pueblo santo de Dios. Participemos con alegría de este encuentro con el Señor. Presentemos con toda confianza las intenciones personales que traemos para la Santa Misa. Nos unimos para orar por el eterno descanso de Augusto Arismendi y Mariela Vélez. Es la intención de Otilia Vélez. Al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos.
Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestras acciones según tu voluntad, para que en nombre de tu amado Hijo merezcamos abundar en buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. La palabra de Dios siempre es viva y eficaz. Por eso en Nehemías se nos invita a congregarnos como pueblo que guarda la ley del Señor como signo de identidad y pertenencia. San Pablo nos recuerda que todos somos los miembros del cuerpo y Cristo es la cabeza de este cuerpo, que es la Iglesia. San Lucas dirige su mensaje a todos los hijos de Dios que se disponen a la escucha de la palabra para mantener los ojos fijos en Jesús, que actualiza y da sentido al mensaje que se proclama. Escuchemos. Lectura del libro de Nehemías. En aquellos días, el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la comunidad, hombres, mujeres y cuantos tenían uso de razón. Leyó el libro en la plaza que está delante de la puerta del agua, desde la mañana hasta el mediodía, ante los hombres, las mujeres y los que tenían uso de razón. Todo el pueblo escuchaba con atención la lectura del libro de la ley. El escriba Esdras se puso en pie sobre una tribuna de madera levantada para la ocasión. Esdras abrió el libro en presencia de todo el pueblo, de modo que toda la multitud podía verlo. Al abrirlo, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo al Señor, el Dios grande, y todo el pueblo respondió con las manos levantadas. Amén, amén. Luego se inclinaron y adoraron al Señor, rostro en tierra. Los levitas leyeron el libro de la ley de Dios con claridad y explicando su sentido, de modo que entendieran la lectura. Entonces el gobernador Nehemías, el sacerdote y escriba Esdras y los levitas que instruían al pueblo dijeron a toda la asamblea: este día está consagrado al Señor, su Dios. No estén tristes ni lloren. Y es que todo el pueblo lloraba al escuchar las palabras de la ley. Nehemías les dijo: vayan, coman buenos manjares y beban buen vino, e inviten a los que no tienen nada preparado, pues este día está consagrado al Señor. No se pongan tristes, el gozo del Señor es su fuerza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todos respondemos: tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye a los ignorantes. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. El temor del Señor es puro y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Señor, son espíritu y vida. Que te agradecen las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón. Señor, roca mía, redentor mío. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo. Así es también Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo espíritu, pues el cuerpo no lo forma un solo miembro, sino muchos. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Ilustre Teófilo, puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos los transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos por su orden, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Papa Francisco hace 3 años inició la celebración de esta jornada en torno a la palabra de Dios. El tercer domingo del tiempo ordinario lo dedicamos en la Iglesia Católica a meditar sobre la importancia
el valor, la trascendencia que tiene en la vida de la Iglesia y en la vida de todos los creyentes la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre. Le decía Jesús a Satanás en el desierto ante la primera tentación, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el salmo que hemos proclamado y que ustedes dieron su respuesta, decía: tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Hermanos, la revelación cristiana es la religión de la palabra. Cuando decimos la palabra, tenemos que entender que no nos referimos a esta forma que nosotros tenemos de comunicarnos. Es algo más, muchísimo más. Cuando hablamos de la palabra con mayúscula y que nuestra religión es la religión de la palabra, estamos hablando de Dios mismo, que es palabra, que es mensaje de vida y que se ha hecho carne en la persona de Jesucristo el Señor, el Verbo hecho carne, la palabra que ha tomado figura humana, que ha tomado un rostro y se llama Jesús de Nazaret. Por lo tanto, la palabra es una palabra viva y eficaz que siempre se cumple. Cuando Jesús lee al profeta Isaías y todos están atentos para ver cómo lo va a explicar, simplemente dice: hoy se ha cumplido esta escritura, esta palabra que acaban de oír. Es decir, la palabra de Dios está presente en forma humana. Es Jesucristo el Señor. Entonces, cuando se programa este tipo de celebraciones, es para que centremos nuestra atención en el Señor Jesús, palabra eterna de Dios que existía desde el principio, nos dice el evangelista San Juan en el capítulo 1. Este Jesús de Nazaret, por quien todo fue hecho y que ahora toma forma humana, una palabra que se pronuncia, que se hace revelación, que se da a conocer, pero aún más, una palabra que se hace realidad, que no es mero cuento. Por eso les decía al principio que cuando hablamos de la palabra no podemos identificarla con nuestras palabras y con nuestra manera de comunicarnos, porque nosotros hablamos demasiado, decimos muchas cosas, pero de todas las que decimos, muy poquitas son realidad, muy poquitas se acercan a la verdad, porque hablamos por hablar. Pues Dios no habla por hablar, Dios habla para darnos la vida, Dios habla para darnos salvación. Su palabra es viva y eficaz. Su palabra es luz que dirige nuestro caminar. En la primera lectura, el testimonio de Nehemías,
El pueblo regresa de la diáspora. Esdras y Nehemías son encargados de reconstruir el templo y de reconstruir la comunidad. Y si ustedes estuvieron atentos, se dieron cuenta que se habló de un día completo, escuchando la ley, escuchando. El pueblo de Dios es el pueblo de la escucha, el pueblo que tiene los oídos despiertos, atentos, porque Dios siempre tiene algo que decirnos. Él es la palabra, y la palabra que necesitamos, la palabra que nos llena de alegría, la palabra que da sentido a la vida, la palabra que conforta, que trae esperanza. El pueblo, después de la dura experiencia de la diáspora, ahora se puede reunir como un solo cuerpo en torno a la escucha de la palabra, a la escucha de la ley, y a saborear esa palabra, a disfrutarla. Y entonces vayan y aliméntense, no estén tristes, no lloren, porque es un día gozoso. Dios nos ha hablado, Dios nos habla y Dios nos seguirá hablando. Qué bueno que así lo haga, y que nosotros, al congregarnos en la celebración eucarística, también sintamos estas emociones del pueblo que se alegra por su Dios que le habla, por su Dios que le manifiesta su presencia, por su Dios que le hace conocer su voluntad y su misterio. La palabra que escuchamos es revelación del misterio de Dios, para que nos compenetremos de ese misterio. Es Dios que se da. La palabra en Dios no es una expresión, una palabra que se pronuncia y sale de sí, no más. No. En Dios, el pronunciar su palabra es entregarse Él a todo el pueblo, a toda la humanidad, para que todos tengamos vida y vida en abundancia. Celebremos entonces este domingo de la palabra, retomando en nosotros el amor a la palabra de Dios. ¿Cómo lo estamos haciendo? Mucho se nos ha dicho. En nuestras casas está la Biblia, que contiene la palabra de Dios. ¿Y para qué está en nuestras casas la Biblia? Bueno, tiene que ser para que en torno a ella, como el pueblo de Israel, como toda la comunidad cristiana, la familia se congregue y la familia escuche a Dios, la voluntad de Dios, el proyecto de Dios sobre ellos mismos y sobre toda la humanidad. Somos los grandes ignorantes de la voluntad de Dios. Si no nos acercamos a su palabra con humildad, con actitud de acogida, seguiremos siendo siempre los que desconocemos la voluntad de Dios y por lo tanto no estamos dando la respuesta adecuada, la respuesta que nos corresponde. ¿Cuál es nuestra actitud cuando venimos a la Eucaristía y llega el momento de la palabra? Sentarnos ¿a qué? Somos el pueblo de la escucha, porque Dios nos habla y necesita y quiere que le escuchemos. Él merece ser escuchado. Hacer oídos sordos es una mala actitud que no nos conviene. Sentarnos a escuchar la palabra de Dios es atender al Señor. La visita que fue allá a la casa de Betania, donde Marta y María decidió irse a escucharlo, embelesada,
atenta, porque ahí estaba la palabra de Dios, la palabra de vida, la luz que nos guía por el buen camino. Marta estaba muy ocupada, haciendo los quehaceres, bregando, hacerle un buen almuercito al Señor. Pero María escogió lo mejor, ponerse a los pies del Maestro para escucharlo, para saborear esa palabra, para disfrutarla, para sentir la paz interior que nos da la palabra de Dios, el Dios que nos habla. Dios que habla hoy, ha hablado siempre y seguirá hablando. Somos el pueblo de la palabra, el pueblo de la escucha. Pidámosle al Señor que nos dé la capacidad de estar siempre muy atentos a su palabra. La palabra que se lee en la Sagrada Escritura, pero también el mensaje que Él nos da a través de los acontecimientos de la vida. Nos cuesta mucho estar atentos a los mensajes que Dios nos envía permanentemente en todo lo que nos sucede. A veces nos volvemos trágicos, nos pasamos desapercibidos, nos falta la fe para entender que Dios siempre está dirigiéndose a nosotros, que no nos abandona jamás. Hay que estar sensibles a esas manifestaciones del Dios revelado en los acontecimientos, en la persona que me habla, en el que me llama la atención, en el que se sonríe conmigo, en el que me da una palabra de consuelo, en este acontecimiento trágico, duro y difícil, en aquel otro bueno, agradable y feliz. En todo está Dios, que es palabra, dando siempre un mensaje. La Madre de Jesús, nuestra querida Madre del Cielo, experta en ser oyente de la palabra, experta en ser la persona que lleva a la práctica esa palabra. Que ella nos ayude para que nosotros seamos realmente discípulos que escuchamos al Maestro, que le obedecemos y que cumplimos su palabra. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Al Padre que en su Hijo ha salvado al mundo, dirigimos nuestra mirada para presentar nuestra súplica confiada. Padre, escucha nuestra plegaria. Padre, escucha nuestra plegaria. Oremos por el Papa y por todos los ministros de la palabra, para que sean instrumentos eficaces en la proclamación de la buena noticia de la salvación. Roguemos al Señor. Padre, escucha nuestra plegaria. Oremos por los gobernantes, para que trabajen en favor de los más pobres y vulnerables, promoviendo el respeto a la dignidad de toda la persona humana. Roguemos al Señor. Padre, escucha nuestra plegaria. Oremos por quienes se dedican al estudio de la Sagrada Escritura, para que, iluminados por la efusión del Espíritu Santo, nos ayuden en la comprensión de la palabra de Dios. Roguemos al Señor. Padre, escucha nuestra plegaria. Oremos por la unidad de los cristianos, para que el diálogo entre cristianos de distintas confesiones, unidos por un mismo bautismo, irradie con nuevo brillo en el camino sinodal. Roguemos al Señor. Padre, escucha nuestra plegaria. Oremos por los enfermos,
y por quienes padecen a causa de la violencia, para que encuentren en Cristo la fortaleza y en nosotros la caridad fraterna, roguemos al Señor. Padre, escucha nuestra plegaria. Escucha, Padre bueno, todo lo que con fe te hemos presentado por medio de tu Hijo Jesucristo, la palabra encarnada, que vive y reina por los siglos de los siglos. Cristo nos da la libertad, Cristo nos da la salvación, Cristo nos da la esperanza, Cristo nos da el amor. Cuando siembre la alegría y la amistad, vendrá el amor. Cuando viva en comunión con los demás, seré de Dios. Dame, Señor, tu palabra. Oye, Señor, mi oración. Cristo nos da la libertad. Cristo nos da la salvación. Cristo nos da la esperanza, Cristo nos da el amor. Oren, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tu mano este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de todas. Recibe, complacido Señor, nuestras ofrendas, y para que nos santifiquen, concédenos que se conviertan en fuente de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre, por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. En cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, Él extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Hosana en la tierra, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelva. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu, que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y los mártires, Santa Laura Montoya y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Noel, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. Especialmente encomendamos el eterno descanso de Augusto Arismendi y Mariela Vélez. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra todo mal, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Con tu espíritu. Expresémonos un cordial saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios,
que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Jesucristo me dejó inquieto, su palabra me llenó de luz. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Yo vivía muy tranquilo y descuidado y pensaba haber cumplido mi deber. Muchas veces yo pensaba equivocado, contentarme con la letra de la ley. Mas después que mi Señor pasó, nunca más mi pensamiento descansó. Jesucristo me dejó inquieto, su palabra me llenó de luz. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. El cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Oremos. Te pedimos, Dios omnipotente, que al recibir tu gracia vivificadora, nos gloriemos siempre en tus dones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse un momento. El próximo sábado se celebrará la Eucaristía en el cementerio por todos los difuntos del mes de enero, a las 9:30 de la mañana. Dios bendice a quien da con alegría. Agradecemos a las 18 personas que cumplieron con el cristiano deber de pagar el diezmo esta semana, a quienes dan con generosidad su ofrenda para los pobres y a quienes aportan su limosna para el sostenimiento de la parroquia. Dios les pague a todos. El domingo pasado ganó el bono 762, no ha sido reclamado. Gracias por su colaboración. Esta semana se llevará la Sagrada Comunión a los enfermos en los sectores, los días martes, jueves y viernes. Con motivo de celebrarse la jornada de la Palabra de Dios, invitamos a los grupos apostólicos, a los grupos bíblicos de la parroquia y a todas las personas que deseen para realizar el ejercicio de la lectura orante de la palabra, los días lunes, martes y viernes, a las 5:30 de la tarde, aquí en el templo. Repito, lunes, martes y viernes, lectura orante de la palabra a las 5:30 de la tarde, aquí en el templo. El Seminario Diocesano inicia sus labores este lunes. De nuestra parroquia regresa del año de pastoral el seminarista Jason Rentería Marín a cursar tercero de teología. El seminarista Sergio Jiménez Lora
terminó segundo de teología y va a realizar el año de pastoral en la parroquia San Pedro Apóstol, en Gilgal, Chocó. Oremos por ellos, para que perseveren generosamente en su respuesta vocacional. Acompañemos el seminario diocesano con nuestra oración fervorosa y confiada, para que el Señor mande muchos obreros a su mies. Daniel Rincón Zapata, hijo de Gabriel Humberto y Dora Encarnación, natural y domiciliado en esta parroquia, quiere contraer matrimonio con Manuela Ortiz Álvarez, hija de Julio César y Clara Inés, natural y domiciliada en esta parroquia. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Se pueden ir en paz. Gracias a Que Dios. tengan una feliz tarde. Gracias, lo mismo. María de Nazaret, María me cautivó, hizo más fuerte mi fe y por hijo me adoptó. Mujer que trajiste el don de la paz.